14 de 2 de Corintios 12, con la frase de Pablo de que no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos, ¿verdad? ¿De qué nos hablaba esta frase? De la educación de los hijos. Bueno, de la responsabilidad que tienen los padres, ¿verdad?, para con los hijos. Porque no solamente con la educación, sino también con la provisión y con la corrección, con muchísimas cosas, ¿no? La responsabilidad de los padres sobre los hijos es mucho más amplia de solamente proveer de lo material, ¿verdad? O también la educación. Sin embargo, hay muchos padres que parece que entienden que con proveer económicamente ya con eso han cumplido, ¿no? ¿Verdad? Yo no traigo dinero a la casa y con eso como que se lavan las manos y no quieren saber más nada en cuanto a responsabilidad para con los hijos, ¿no? ¿Esa postura es correcta? No, evidentemente que no. Ni es una postura cristiana tampoco. El hombre tiene que responsabilizarse, su responsabilidad va mucho más allá de proveer solamente de una economía, ¿no?, que sustente el hogar. Tiene que ser partícipe en todo lo demás, ¿no?, en toda la vida práctica de la familia, ¿verdad? La semana pasada nosotros hablamos de Deuteronomio capítulo 6, que hablaba justamente de eso, de la responsabilidad también de enseñarles las cuestiones relacionadas con Dios. Enseñarles a nuestros hijos, hablarles de las cosas de Dios, ¿verdad? De los principios de la palabra de Dios. Y vimos el ejemplo de Elí como padre, ¿verdad? El sacerdote Elí. ¿Fue un buen o un mal ejemplo de paternidad? Malo, ¿verdad? Pero ¿por qué fue mal ejemplo? ¿Recuerdan? Porque no corrigió a sus hijos cuando estos estaban actuando mal. Por eso fue un mal ejemplo, ¿verdad? A muchos padres les cuesta corregir a sus hijos. Se sienten mal cuando por alguna causa lo tienen que hacer, ¿no? Y sienten como que al corregirlos, pues que no los están amando lo suficiente, ¿no? Algunos incluso temen perder el cariño de los hijos y por eso no los disciplinan. ¿Cuáles fueron las consecuencias del proceder de Elí? Elí no los corrigió cuando sus hijos se portaron mal. ¿Cuál fue la consecuencia de esa actitud de Elí? ¿Perdón? Murieron los hijos, pero también murió Elí. O sea que el castigo no fue solamente contra los hijos que fueron rebeldes, sino que el padre también llevó castigo por no haber cumplido con su responsabilidad, ¿no? Y fue de inmediato el juicio de Dios sobre los hijos de Elí y sobre Elí. ¿No? Le dio tiempo para recapacitar. ¿Y lo hizo Elí? ¿Recapacitó? No, ni los hijos tampoco, ¿verdad? Entonces, vimos que Dios, a pesar de que le había advertido a través de Samuel, Elí no se corrigió, ¿no?, sino que dijo, bueno, Dios es que haga lo que Él quiera, ¿no? Y bueno, ¿qué nos enseña eso? El caso de Elí, ¿qué es lo que nos enseña? Ser temeroso de Dios. Ser temeroso de Dios. Corregir a nuestros hijos. Y que si no lo hacemos, puede que el juicio de Dios nos venga de inmediato, pero que tarde o temprano vamos a pagar las consecuencias. Y esto es importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Nuestros actos, las consecuencias de nuestros actos, siempre nos alcanzan. Así que sigamos hoy donde lo dejamos, ¿verdad? Porque este es un tema interesante del que todavía tenemos algunas cosas que meditar. Yo quiero llevarles a Hechos, capítulo 17, versículos del 30 al 31. Hechos, capítulo 17, del 30 al 31. Estos pasajes debiéramos conocerlos porque tienen una gran importancia para nosotros. Dice ahí, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿cuándo? Ahora
demanda, o sea, manda a todos los hombres en todo lugar. Hechos, estamos hablando en Hechos 17, 30 al 31. Hechos 17 del 30 al 31. Dice, por eso dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, ¿verdad? Es decir, mire, Dios va a juzgarnos. Así que Dios nos manda ahora a todos los hombres en todo lugar, y la palabra hombre significa a todas las personas. ¿Ok? Porque es importante que entendamos bien que no se refiere solo a los hombres, que las mujeres no tengan que arrepentirse. No, las mujeres también se tienen que arrepentir de sus pecados. Por tanto, que todas las personas en todo lugar se arrepientan, porque Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y aunque Pablo no está hablando aquí de la responsabilidad de los padres, o sea, de la responsabilidad que tenemos como padres, sino que está hablando de la salvación de nuestra alma, es evidente por este pasaje que va a llegar el día en que vamos a ser juzgados, ¿verdad? Y todos nuestros pecados se van a poner en la balanza. Si nosotros somos irresponsables para con nuestros hijos, ¿seremos salvos de igual forma? Yo no me la jugaría, ¿verdad? Dice, no, es que para salvarse nada más que se pide fe, ¿sí? Creen hasta los demonios. Ok, pero hay que creer, pero hay que perseverar en las enseñanzas del Señor, en las enseñanzas que tenemos de la palabra de Dios. Y si no perseveramos en las enseñanzas del Señor, entonces, ¿cómo demostramos que nuestra fe es auténtica? ¿Verdad? Que es lo que dice Santiago, ¿no? Muéstrame tu fe por tus obras, ¿verdad? Y yo te mostraré, o sea, muéstrame tus obras por... ¿Cómo lo dice? Ya me hice yo un lío. Vamos a ir a Santiago. A ver, Santiago, capítulo 2, versículo 14. Aquí está. A veces la memoria falla, se cambian los conceptos. Dice, hermanos míos, Santiago 2,14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Cuál sería la respuesta a esta pregunta? Porque esta pregunta es retórica. Pero ¿cuál sería la respuesta? Si no tiene obra, ¿podrá la fe salvarles? No, porque la fe auténtica lleva obra. Dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Bueno, pues muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Ok? Las obras es lo que manifiesta la fe. La fe que es auténtica lleva obras, porque no nos salvamos por obras, nos salvamos por fe. Pero si tenemos fe, acabaremos andando en las obras de Dios, que es lo que dice Efesios 2 del 8 al 10, ¿verdad? Dice que la salvación es por gracia, no es por obras, para que nadie se gloríe. Pero después dice, en el versículo 10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Por tanto, no nos salvamos por obras, nos salvamos por fe. Pero si decimos que tenemos fe, tenemos que andar en las obras que Dios ha preparado. Si yo digo que tengo fe, pero no ando en las obras de Dios, entonces mi fe es falsa, es vana. ¿Ok? Y esto es muy importante. Como padres, nosotros tenemos la responsabilidad para con nuestros hijos y tenemos que cumplirla, porque esa es parte de las obras que Dios ha preparado para que andemos en ellas. Es Dios quien nos manda en diferentes pasajes de las Escrituras que nosotros
seamos responsables para con nuestros hijos. Y hoy vamos a ver algunos de esos pasajes, ¿verdad? Pero queda dicho, puede que sea tarde, puede que no sea tarde, pero tarde o temprano, las consecuencias del pecado siempre nos alcanzan, aunque no se cumplan en ese preciso instante, ¿verdad? Vamos a ver algunos pasajes en los que Dios advierte contra aquellos que no son responsables, contra aquellos padres que no cumplen su responsabilidad para con sus hijos. Así que vamos a ver algunos de esos pasajes, porque existen muchos casos de irresponsabilidad paterna o materna, ¿verdad? Especialmente en nuestros días, en los que el ser humano, como hemos dicho en otras ocasiones, se ha vuelto tan egoísta y solo piensa en sí mismo, ¿no? En su propia felicidad y no en la felicidad de sus hijos. Hoy las parejas se juntan, se desjuntan y no tienen en cuenta las repercusiones que esto tiene en los niños. Hoy es frecuente que una misma familia se junten los hijos de ella, los hijos de él y los hijos en común. Y a veces hay conflicto por esto, ¿no? Cuando se dan esas circunstancias, los padres debieran ser lo suficientemente sabios para no favorecer a uno frente a otro, sino poder actuar con el mismo respeto, la misma responsabilidad, el mismo amor para con todos. Yo veo esto a diario, ¿no? En las consultas que se me hacen en consejería, ¿no? En todo el mundo. En todo lugar se repiten los mismos pecados de egoísmo, que lleva a la gente a ser irresponsable con los hijos, ¿no? Ahora, déjenme decirles una cosa. Cuando un hombre se casa con una mujer que tiene hijos de otro, y esos hijos conviven con ellos, debe asumir la responsabilidad de la paternidad de esos hijos, como si fueran suyos. Eso es una responsabilidad. Porque si tú haces diferencia entre los tuyos y los de tu esposa, eso tarde o temprano va a traer problemas, conflictos y consecuencias. Igualmente la mujer que se casa con un hombre que ya tiene hijos de otra mujer, si esos hijos van a convivir con el hombre, o sea, con la pareja, la mujer debe respetar a los hijos de su marido como si fueran sus hijos propios. Y esto hay personas que les cuesta, pero es algo que tiene que considerar antes de contraer ese compromiso de matrimonio, no después. Es que yo no pensaba que... No, pues por eso hay que pensar las cosas antes de ir al matrimonio, ¿verdad? Hay que ser previsor. Por otro lado, la responsabilidad para con los hijos no desaparecen porque los niños no convivan con el padre o con la madre. Si tú tienes hijos y no están viviendo contigo, están viviendo con la madre o con el padre, pero son hijos tuyos, tú mantienes una responsabilidad para con ese hijo. Tienes que preocuparte de su bienestar, tienes que preocuparte de su alimentación, de su educación, tienes que preocuparte porque sigue siendo tu hijo. Yo quiero dejar esto bien claro, ¿no? Porque la responsabilidad no cesa porque tu hijo no viva contigo. Tú puedes divorciarte de tu esposa, pero jamás te vas a divorciar de tus hijos. Tus hijos siempre van a ser tus hijos. Y esto es importante que lo entendamos, ¿verdad? Porque no es la voluntad de Dios que nos divorciemos, pero si nos divorciamos, desde luego no vamos a divorciarnos de nuestros hijos. Tenemos que seguir cumpliendo con nuestra responsabilidad, ¿no? Igualmente, a la mujer que se divorcia, ¿no? Si te divorcias de tu esposo, no te estás divorciando de tus hijos. Y hay quien al divorciarse, como que cierra capítulo y se olvida de que tiene hijos. Eso no debiera ser así, ¿o sí? No, no debe ser así. Claro. Los hijos siempre serán siendo responsabilidad de ambos padres. Y de aquel otro que se casa con el padre o con la madre. Es decir, sigue siendo responsabilidad. Todos tendremos tarde o temprano que dar cuenta delante de Dios de qué hemos hecho con nuestros hijos. Hoy, incluso dentro de la Iglesia, existe la tendencia teológica liberal
de considerar que, bueno, basta con decir lo siento y ya nos hemos deshecho del pecado, ¿verdad? Por eso muchos creyentes actúan haciendo lo que quieren, pensando que Dios les va a perdonar automáticamente simplemente por decir lo siento. Bueno, yo abandono a mis hijos, pero bueno, yo me he arrepentido, yo le he pedido perdón a Dios. Sí, pero ¿has recuperado tu responsabilidad? ¿Estás cumpliendo para con ellos? No, yo ya le pedí perdón a... Ah, no. O sea, el arrepentimiento nos tiene que llevar a dejar de practicar el pecado. Porque si tú eres irresponsable para con tus hijos, le pides perdón a Dios, pero sigues siendo irresponsable, tu pecado te permanece. ¿Okay? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Dios perdona cuando hay un verdadero arrepentimiento, y arrepentimiento significa dejar de hacer el mal, dejar de pecar, no si sigues pecando. Por eso, porque algunos creen que basta con pedir perdón y ya está, se juntan, se desjuntan, se vuelven a juntar y tienen hijos con uno o con otra y vuelven a tener hijos con otra y tienen hijos de 3 parejas diferentes. Yo conozco una madre soltera que tiene hijos de 3 padres diferentes y tiene otra pareja que no es ninguno de esos 3. O sea, hay que ser prudentes, porque cada vez que traemos un hijo al mundo estamos asumiendo una responsabilidad, no solo delante de ese niño, delante de Dios. ¿Okay? Y esto es importante. ¿Ustedes creen que esa actitud es correcta? Desde luego que no. Y yo quiero recordar las palabras del apóstol Pablo en Gálatas 6, versículos 7 al 9. Gálatas 6, del 7 al 9. Porque es importante que entendamos que no basta con decir lo siento. Versículo 7 de Gálatas 6. No os engañéis. ¿Qué dice ahí? Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Es la única frase en la que se admite la conjunción de Dios y no puede. A Dios dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Lo único que Dios no puede es ser burlado, porque Él es todopoderoso. Pero lo que no puede es que nadie le engañe. Nadie puede engañar a Dios. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo, como dice, segaremos si no desmayamos, ¿verdad? Algunos me han preguntado, bueno, ¿y hasta dónde llega la responsabilidad de los padres? Es decir, especialmente, ¿qué ocurre cuando un hijo ya tiene cierta edad y no quiere obedecer a los padres? E incluso se mete en líos que perjudican a los padres. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Qué ocurre si un hijo ya tiene 30 años o 40 y sigue viviendo con los padres? ¿Qué ocurre con los hijos que ya se han casado y han formado su propia familia? ¿Los padres siguen manteniendo una responsabilidad para con ese hijo? ¿En qué sentido? ¿Hasta dónde llega esa responsabilidad? Bueno, en todos esos casos, ¿los padres siguen siendo responsables de los hijos, sí o no? ¿Y hasta qué punto? ¿Qué piensan al respecto? Intentemos meditar sobre este tema. Intentemos darle respuesta a estas cuestiones. ¿Son los padres responsables de los hijos, aunque ya tengan 30 años? Unos dicen sí y otros dicen no. O sea, respetar sus decisiones y dejar que asuman sus consecuencias. ¿Y qué pasa cuando ese hijo toma sus decisiones que perjudican a los padres?
Por ejemplo, un hijo que con 30 años le roba a la madre para chutarse, para drogarse. Yo tengo también otro punto de vista, ¿no? Yo pienso que si el hijo que está en su hogar y le fue mal, y él hace ese trabajo, y su madre tiene un buen puesto de trabajo, y después echa una mano, yo pienso que también se puede hacer. Bueno, hay diferentes ejemplos, ¿verdad? Diferentes situaciones que se pueden dar. Pero yo creo que hay que diferenciar dos cosas fundamentales. Primera, la edad. Y segunda, el estado. Voy a explicar esto. En cuanto a la edad, hay que diferenciar cuando un hijo es menor de edad a cuando es adulto. Cuando un hijo ya es adulto, es verdad que quiere tomar sus decisiones, pero si está en casa de sus papás, tienen que seguir respetando a sus papás y las normas que sus papás ya hayan puesto en su casa. Porque en mi casa mando yo, con permiso de mi mujer. Como dice el chiste, ¿no? No, quiero decir, si nosotros como pareja ponemos unas normas y hemos mantenido unas normas para nuestros hijos, si nuestros hijos crecen y todavía siendo ya adultos viven con nosotros, ellos tendrán que seguir respetando nuestras normas. Si quieren, si no, si son adultos, si quieren vivir su vida, que la vivan, pero no en mi hogar. ¿Ok? En mi hogar pueden vivirla sin problema, siempre que se sometan a las normas. ¿Ok? Esto es muy importante. Ahora, si no se somete a las normas, hijo mío, mira, yo te quiero mucho, pero coge tu maletita. Si tú eres adulto para hacer lo que te dé la gana, también eres adulto para coger tu maletita y buscarte la vida. Y este es así. ¿Ok? Ahora. Pero qué tan saludable es, porque tengo casos de amigos que ya tienen sus 40, 45, 50, le decimos allá en Colombia, bombillos. ¿Es saludable que una persona de esa siga todavía con sus padres? No es saludable. Lo lógico es que se independice, lo lógico es que tenga su vida propia, pero hay circunstancias a veces. Vamos a suponernos, por ejemplo, el caso que decía Rosita, ¿no? Por ejemplo, un hijo que se ha casado y le ha ido mal en el matrimonio y al final tiene que volver con los padres, por la situación que sea, ¿no? Bueno, el hijo puede volver, pero lo que no puede es hacer de su capa un sayo. Es decir, si va a estar en casa, tiene que cumplir las normas que papá y mamá hayan puesto en la casa, aunque tenga 30 o 40 años. ¿Ok? Porque esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando un hijo ya está casado, tiene su propia casa, su propia familia? ¿Los padres siguen siendo responsables de sus hijos? ¿Hasta dónde y en qué sentido? ¿Puede aconsejarlo? Directamente hay que recogerla por la manera que si es mayor de edad ya tiene que andar con independiente. Ellos viven independientes, pero verdad que a veces hay mamás que aunque sus hijos tengan 50 años, quieren seguir diciéndole a los hijos lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. ¿Eso es correcto? No. Con razón se llevan mal eso de ser suegra. Algunos. Digo, en los casos en los que la mamá, y no solo la suegra, yo conozco a suegros que quieren controlarlo todo, son como patriarcas, que quieren controlar la vida de su hogar, pero también la vida de sus hijos, y las familias de sus hijos, y los hogares de sus hijos. Y no compre esto, y haz esto, y no hagas lo otro, y oiga, a ver, nuestra responsabilidad era ayudarlos, proveerles, educarlos, sostenerlos hasta que ellos fueran independientes por sí mismos. Una vez que son independientes, los papás nos tenemos que dejar un poquito al lado para que ellos puedan vivir su propia vida. Si necesitan ayuda, ahí tenemos que estar, porque seguimos siendo sus padres. Y si tienen un problema, y si tienen una situación difícil y nos piden ayuda, tenemos que hacer lo posible por ayudarles. ¿Ok? Eso no significa que nos tomen por tontos tampoco,
Porque, como decía uno, decía, yo voy a vivir de mis padres hasta que pueda vivir de mis hijos. Oiga, no. Oiga, no, no se trata de eso, ¿verdad? No se trata de eso. Se trata de que tenemos una responsabilidad para con nuestros hijos, pero no podemos criar vagos, ni mantener vagos. O sea, si usted ya tiene edad para buscarse la vida, salga y búsquesela. ¿Ok? Tenemos que ayudarlo. Y eso es ayudarlo. Porque si le damos todos los días su platito de lenteja y le damos la ropita limpia y le hacemos la camita y le limpiamos el cuartito y le tenemos todo hecho y el niño se levanta a las 10 de la mañana y se acuesta a las 3 porque viene de juerga, porque encima le damos los 10 euritos para que se tome su cubatita con los hermanos o con los amigos, oiga, por favor, estamos criando vagos. Eso no es así. Eso no es así. Tenemos una responsabilidad, pero nuestra responsabilidad es limitada una vez que ellos ya son adultos y ellos viven su vida. ¿Ok? ¿Están de acuerdo o no con todo esto? ¿Sí? Son cosas que tenemos que pensar, porque los hijos crecen mucho más rápido de lo que nos damos cuenta. Hace un cuarto de hora los míos eran chiquititos y ya se han hecho grandes. Ha sido así. Nos hemos hecho mayores, bonita. Ahora que nuestra hija se ha marchado porque el marido está haciendo las oposiciones esas y estamos los dos solitos en la casa, ¡wow! Bueno, ya mañana llega, ¿no? Pero... esta noche me aguaron la fiesta. Me aguaron la fiesta. Pero voy al hecho en sí de que tenemos una responsabilidad con ellos, pero es una responsabilidad limitada, ¿verdad? Cuando ya son adultos, nuestra responsabilidad es limitada y tenemos que dejar que ellos vayan adelante. Como digo, si necesitan ayuda, ahí estamos. Pero no podemos, como decían los colombianos, alcahuetearles. ¿Ok? Esa es la palabra, alcahuetearles. Es decir, consentirlos, porque eso no estaría bien, ¿verdad? Bueno, y decía que muchas familias se han roto por la intromisión de los padres a veces, que se meten en camisas de 11 varas, como se dice en Andalucía, es decir, se meten en asuntos donde no tienen que meterse, ¿verdad? Entonces, las suegras, por favor, sean comedidas, y los suegros también. Bueno, como decía, hay muchos pasajes bíblicos que nos hablan de la responsabilidad de los padres para con los hijos, ¿verdad? Entonces, algunos, por ejemplo, Proverbios 22:6. Vamos a ver un pasaje que nos instruye, que nos enseña cómo tenemos que instruir al niño, ¿no? Proverbios capítulo 22, versículo 6. Yo quiero que presten mucha atención porque tenemos que aprender a interpretar correctamente la Escritura. Ese estudio sistemático que estamos haciendo cada jueves es para que aprendamos a entender la Escritura por nosotros mismos. Por eso es muy importante que prestemos atención, porque fíjense qué interesante este versículo. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y que dice, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pareciera, ¿verdad?, que a la luz de pasajes como este, que el éxito estuviese asegurado, pero es siempre así. Alguno diría, si lo dice el Señor, así es. Pero les voy a enseñar una norma de la hermenéutica. Toda verdad debe ser equilibrada con otra verdad. Una verdad, si se desequilibra, es una mentira.
Toda verdad debe ser equilibrada con otra verdad. Y le voy a poner un ejemplo para que lo entiendan. ¿Ok? Cuando los hijos crecen, toman sus propias decisiones. ¿Es cierto o no? Uh-huh. Y si le hemos educado bien, estarán más preparados para, mejor equipados, digamos, ¿no? Para enfrentar el mundo con sus presiones y demás, ¿no? Pero debemos tener en cuenta que nuestros hijos no solamente reciben la influencia de nuestra educación, sino que desde el momento en que los inscribimos en un centro público de educación, en un colegio público, ahí ya le estamos poniendo bajo la influencia de otras personas, bajo la influencia de maestros, bajo la influencia de compañeros, bajo la influencia de amigos, y por lo que la educación que recibe en casa no es garantía de que no serán influidos por el mal, ni se dejarán arrastrar por la corriente de este mundo. Yo les voy a poner un ejemplo bíblico para que entiendan esta norma de la que les estoy hablando de la hermenéutica, que toda verdad debe ser equilibrada con otra verdad. Vamos a ver, por ejemplo, Salmo 37, 25 al 26. Esto es una clase de teología. Salmo 37, del 25 al 26. Aquí tenemos una verdad. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Esto es una verdad. La pregunta es, ¿esto siempre es así? ¿Significa esto que los cristianos jamás vamos a pasar necesidad económica? No, no dice eso. Si esta verdad que Dios provee para nuestras necesidades debe ser equilibrada con otra verdad, de que Dios a veces permite que pasemos por necesidades para probar nuestra fe. ¿Ok? El hambre, por ejemplo, que se extendió en Jerusalén en el siglo I, que hizo necesario que se recogiera esa ofrenda para ayudar a los pobres de Jerusalén que se estaban muriendo de hambre. ¿Recuerdan? Estamos estudiando sobre eso precisamente en las epístolas de Corintios que estamos estudiando. El propio Pablo testifica en Filipenses capítulo 4 del 10 al 20 que él mismo pasó necesidad y que tuvo que ser ayudado por los hermanos de Filipenses, por los filipenses, que le enviaron. Vamos a ir a verlo, porque no quiero que estén pensando que lo que digo no tiene fundamento bíblico. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Antes de que lo leamos, ¿Pablo era un verdadero cristiano? Sin duda, ¿verdad? Era un siervo de Dios. Y fíjense lo que dice aquí, versículo 10. Filipenses 4:10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Es decir, se ve que los filipenses le enviaron una ofrenda que antes no habían podido enviársela, pero cuando pudieron se la enviaron, y él dice, en gran manera me gocé, ¿no? Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, que dice, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, ¿como para qué? Como para tener hambre. Así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, Pablo pasó hambre, pasó necesidad, y era un siervo de Dios. Entonces, ¿dónde queda ese Salmo 37 de que no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan? ¿Hay una contradicción en la Biblia? No. Lo que pasa es que una verdad se completa o se equilibra con otra verdad. Es decir, generalmente Dios provee siempre para los justos, generalmente, pero a veces permite que pasemos por necesidad. De igual modo,
¿Ok? Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Generalmente es así, pero hay también sus excepciones. Y toda verdad debemos equilibrarla con otra verdad, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Primera de Samuel, capítulo 8, ya conocemos el ejemplo de Elí, ¿verdad? Lo hemos visto que Elí fue un hombre que no educó bien a sus hijos y vimos las consecuencias. Ahora vamos a ver un ejemplo diferente. Primera de Samuel, capítulo 8, versículos 4 y 5. Primera de Samuel, capítulo 8, 4 y 5. Aquí tenemos a un hombre que educó bien a sus hijos. Y dice, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron, está en Primera de Samuel, capítulo 8, versículos 4 y 5. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí que tú has envejecido. Y tus hijos, ¿qué dice? No andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que no juzgue como tienen todas las naciones. La pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿por qué Samuel no fue advertido del pecado de sus hijos? ¿O por qué Dios no castigó a Samuel como castigó a Elí? ¿Perdón? Porque realmente los instruyó. Samuel no fue negligente. Samuel corrigió a sus hijos. Pero aún corrigiendo a los hijos no le salieron bien. Esto es así. Samuel cumplió con su deber, pero los hijos no hicieron su parte. Samuel es uno de los pocos personajes de la Biblia de los que no se nos muestra ningún pecado. Por eso Samuel es un tipo de Cristo, ¿no? Porque con todas... eso no significa que Samuel no cometiera nunca ningún pecado, ¿ok? Sino que la Biblia no lo relata, ¿ok? Pero por eso es un tipo de Cristo, como decía, porque como juez, como profeta, como siervo de Dios, como sacerdote, él fue íntegro. ¿Recuerdan ustedes que fue criado desde pequeñito? Y fue criado con Elí. Lo educó Elí. Sin embargo, Samuel no fue como los hijos de Elí. Y es que no todo el que tiene un mal educador tiene que elegir un mal camino. ¿Verdad que no? Y esto es importante tenerlo en cuenta. Cada uno de nosotros decidimos lo que queremos hacer con nuestra vida. Samuel desde chiquitito escogió servir a Dios y hacer la voluntad de Dios. Y lo hizo. Así que nosotros podemos observar la enorme diferencia entre Elí y Samuel. Ambos casos, entre Elí y Samuel, hay una enorme diferencia. Tanto los hijos de uno como los de otro fueron rebeldes. Ambos hijos, los hijos de ambos, cometieron sus propios pecados. Pero Samuel fue librado y Elí pagó las consecuencias. La diferencia era enorme entre uno y otro, porque si Samuel hubiese cometido los mismos pecados que Elí, hubiese tenido el mismo final que Elí. Ahora, quiero que vengan conmigo a ver un pasaje muy interesante. Ezequiel capítulo 3. Este pasaje es muy interesante porque nos transmite una enseñanza fundamental. Ezequiel capítulo 3, versículos 16 al 21. Capítulo 3, del 16 al 21. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya de la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás,
y tú no le amonestares, ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Fíjese que cuando Dios le dice al atalaya, cuando yo dijere al impío, de cierto morirá, todavía le está dando la oportunidad de que el impío se arrepienta. Dice, y tú no le molestares, ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. O sea, la voluntad de Dios es que no se pierda ninguno. Pero Dios nos avisa. Pero si tú amonestares al impío, versículo 19, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá. Porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y su justicia que había hecho no vendrán en memoria. Pero su sangre demandaré de tu mano, porque no la avisó. Ahora, si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Esa es la diferencia. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero si se aparta, la cuestión es que tú lo corrijas. Si lo corriges y él no se aparta, o sea, él no deja de pecar, él morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu alma. Pero si tú no lo corriges, Dios te hace responsable por el mal camino de tu hijo. Y esto es muy importante que lo entendamos. Los padres tenemos responsabilidad de mostrarle a nuestros hijos cuál es el camino correcto. ¿Sí o no? Tenemos esa responsabilidad. Y si nuestro hijo se desvía del buen camino, podemos nosotros decir, bueno, problema suyo, ¿no? Ya él sabe lo que hace, ¿no? ¿Podemos lavarnos las manos como Pilato? No. Porque si hacemos eso, él pagará por su pecado, pero nosotros también, por nuestra negligencia de no haberlo corregido. Así que nuestra responsabilidad queda claramente establecida en la palabra de Dios. Tenemos la responsabilidad de corregirle, pero ¿tenemos la garantía de que si le corregimos, ellos dejarán el mal? No, esa es la verdad. Generalmente, si los educamos y le damos buen ejemplo, ellos tomarán el buen camino, generalmente. Pero hay veces que no es así. Y muchos padres han sufrido con esto y han batallado con el sentimiento de culpabilidad. Nosotros mismos hemos pasado por esa experiencia hasta que entendimos esto. Nosotros hemos cumplido, hemos hecho nuestra parte. Le hemos educado, le hemos dado ejemplo y ellos toman sus decisiones. Les hemos amonestado, les hemos corregido, seguimos haciéndolo, pero ellos son adultos y toman sus decisiones. Yo sé que ellos pagarán por su pecado si no se arrepienten, pero nosotros estamos tranquilos delante de Dios porque hemos hecho lo correcto. Ahí está, esa es la diferencia entre Samuel y Elí. Elí no corrigió a sus hijos, Samuel sí lo hizo. Por tanto, si Dios no amonestó a Samuel, advirtiéndole del pecado de sus hijos, ni lo condenó por ello, fue porque de alguna manera Samuel actuó diferente a como había actuado Elí. De lo contrario, habría sufrido el mismo castigo que él. ¿Ok? El mal ejemplo de un padre no obliga a los hijos a seguir sus pasos, como el buen ejemplo tampoco. Pero esta es una verdad que hay que entender. Recuerden que lo que está escrito en Ezequiel 18:20 dice que el alma que pecare, esa morirá. Y que los hijos no llevarán los pecados de los padres, pero tampoco los padres llevaremos los pecados de los hijos. Siempre que cumplamos con nuestra responsabilidad de advertirles. ¿Han entendido esto?
¿Alguna pregunta? Un tema interesante. Hay mucha tela que cortar. Pero los hijos no pueden poner el mal ejemplo de los padres como excusas para portarse mal. ¿Ok? Es una obligación de los padres corregir a los hijos. Y aquellos que no lo hagan pagarán las consecuencias. Y los hijos que sean desobedientes también pagarán las consecuencias. Por eso todos los hijos debieran prestar mucha atención en este sentido. ¿Ok? De ahí que debemos tratar este asunto con cuidado, porque el mal siempre, siempre tiene consecuencias. Se nos ha ido el tiempo, no nos da tiempo para más. ¿Alguna pregunta? Recuerden, toda verdad debe ser equilibrada con otra verdad. Eso es un principio de la hermenéutica bíblica para interpretar correctamente la Escritura, porque no podemos coger un pasaje y convertirlo en ley independientemente del resto o del contexto general de la palabra. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No hay pregunta. Pues entonces vamos a orar al Señor y vamos a darle gracias por habernos dejado su palabra para que podamos meditar en ella. Gloria a Dios. Ponemos de pie para orar. Dios es bueno y le agradecemos de todo corazón que nos haya dejado una palabra que nos ayuda, enseñándonos cuál es el camino que debemos seguir. Amén. Es un buen manual de vida, manual para la educación de los hijos, manual para sacarle provecho a nuestra existencia. Alguien, por favor, que nos quiera dirigir en oración dando gracias a Dios por su palabra. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Salúdense unos a otros.